Vamos por favor al Salmo, capítulo 132, Salmos, capítulo 132, salmos diversos salmos. Y hoy nos toca uno de los salmos más largos de los de ascenso. Estamos estudiando los salmos de ascenso. Y algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es, la Biblia siempre nos insta a que nosotros tenemos que cantar, que glorificarlo, vivir a Cristo. Y en Jueces capítulo 5 versículo 3 dice la Biblia: oíd reyes, escuchad príncipes, yo cantaré a Jehová. Dice: cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Esto es una expresión de victoria por la liberación. Los que cantan alaban a Dios porque Dios les dio libertad, destruyó a sus enemigos, y fue Jehová quien participó en la batalla. Lo que Dios quiere el día de hoy es que reconozcamos que Él está en el asunto. No importa por lo que estemos pasando, no importa. Alguna duda, alguna inquietud, alguna respuesta, no importa por lo que estés pasando. Dios cuida de ti, Dios cuida de mí. Y algo que nosotros tenemos que entender en esta mañana es que Dios a veces parece como si nos encerrara, nos encierra. Y la única parte donde nos queda mirar es para arriba. Hoy veremos una súplica que se hace al Dios vivo y verdadero, un ruego, una petición humilde, una petición obediente. Aquel quien la entona tiene un corazón rendido, tiene un corazón sometido. Sus palabras se sujetan a la autoridad y al dominio de nuestro Dios. Y mira cómo dice el salmista en el Salmo 132, versículo 1 en adelante. Dice el salmista así: acuérdate, oh Jehová, de David, de toda su aflicción, y de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado, no daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. He aquí, en Éfrata lo oímos, lo hallamos en los campos del bosque. Entraremos en su tabernáculo, nos postraremos ante el estrado de sus pies. Levántate, oh Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oremos. Padre, te damos gracias en este tiempo. Gracias, Señor. Hoy rogamos a ti para que nos hables, Señor. Venimos con nuestras pruebas, nuestras dificultades, nuestras angustias, nuestros dolores. Un corazón contrito y humillado tú nunca despreciarás, oh Jehová. Y hoy queremos escuchar tu dulce voz. Voz de Dios, nunca voz de hombre. Señor, que lo que tú y yo hemos hablado en secreto lo podamos transmitir a nuestros hermanos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Recordemos una cosa. Es un peregrino. Es un hombre que está subiendo hacia Jerusalén. Es un hombre que quiere cantarle a Jehová. El salmista invoca al Dios poderoso, aquel que tiene todo el poder, todo el dominio, toda la facultad y la autoridad para gobernar o para ejecutar lo que él desee. Y le canta que por favor traiga a memoria, que tenga presente un momento en el tiempo, que por favor recuerde a David. Y ese momento preciso, cuando tuvo un sufrimiento físico, una pena, una tristeza. En otras palabras, el peregrino con suave voz le dice al Todopoderoso: Señor, acuérdate de todo lo que sufrió David. ¿En qué momento? ¿Qué estaba pasando con David? Bueno, al parecer el contexto histórico de este salmo es cuando David quería trasladar
el tabernáculo. Acompáñame por favor a segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Segundo de Samuel 6:12 dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que él tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Durante los meses en que el arca permaneció con Obed-edom, el Señor bendijo a su familia. Y David pensó, de la misma manera como Dios había bendecido a Obed-edom, con la presencia del arca el Señor bendecirá la casa de David y a toda la nación de Israel. Así que trasladó el arca desde la casa de Obed-edom hasta Jerusalén. Pero, ¿cómo lo hizo? Bueno, el rey, dice la Biblia, dejó a un lado sus vestidos reales y dirigió el traslado con los humildes vestidos de los levitas. Los levitas daban 6 pasos y se detuvieron, esperando para ver si el Señor los aceptaba, y al no venir juicio, ofrecieron sacrificios y luego emprendieron el resto del camino hasta Jerusalén. Dios usó a David para dar voz al gozo de su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué lo usó? Por una sencilla razón, damas y caballeros, porque se está haciendo las cosas a la manera de Dios. A la manera de Dios, a la manera de quien realmente importan. Ya David, en una ocasión, ahí mismo en segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 6, nos dice que ya lo había intentado. Pero en su hazaña y a su manera fue cuando alguien pereció, cuando alguien murió. Mira lo que dice segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Dice, segundo de Samuel 6:6. Cuando llegaron a un lugar donde se limpiaba el trigo, se tropezaron los bueyes que jalaban la carreta. Usa sostuvo con su mano el cofre para que no se cayera. Pero Dios se enojó mucho contra Usa por haber tocado el cofre y allí mismo le quitó la vida. Dice la Biblia que a Dios no le gustó lo que hizo Usa. No importa cuán inocente o simple se hiciera tocar el arca del pacto de Dios, era una transgresión directa contra la misma persona de Dios. Tenía que morir. Punto. ¿Por qué? Porque esto era un medio de proteger la santidad de Dios y el temor de acercarse a Él sin una preparación adecuada. Damas y caballeros, hoy sucede lo mismo. Algunas personas que llamándose cristianas no respetan las órdenes del soberano Dios. Pero en esta ocasión, en segundo libro de Samuel, capítulo 6, los versículos que leímos primero, o sea, la segunda vez que David traslada el arca, todo se está haciendo a la manera de Dios. No hay temor de hacer las cosas a la manera de Dios. Por eso el peregrino dice confiadamente, Señor, acuérdate, recuerda todo lo que sufrió David. El Dios Todopoderoso que nunca cambia, que recuerda su pacto con su siervo. A Él es quien debemos clamar hoy. Hay promesas. Hay promesas para nosotros en este tiempo. Al igual que este hombre recuerda las promesas una vez hechas a su siervo David, a su rey,
Nosotros debemos recordar las promesas hechas por Dios para nosotros hoy. Hay muchas. ¿Qué tal esta? Mira lo que dice Mateo 28:20. Esta me encanta. Mateo 28, capítulo 20. Dice la Biblia en Mateo 28:20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Señor, acuérdate las promesas hechas por nuestro grandioso Emanuel, Dios con nosotros. Yo estoy todos los días contigo hasta el fin del mundo. Él está con nosotros y está en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La petición aquí es que el Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, recuerde que Él lo dijo. Yo estaré contigo. Sí, yo estaré contigo hasta que Él regrese en persona por su iglesia. La súplica del peregrino se basa en David. Nuestra oración se basa en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Mesías, aquel quien vino y nos dio libertad. David sufrió, es verdad, padeció, es cierto. Y Cristo, tu Salvador, tu Señor, dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, y ojo con esta palabra, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pregunta en esta mañana si tu Señor y tu Salvador fue obediente, tú y yo, ¿qué debemos ser? Cristo cambió lo celestial a lo terrenal. Pero como si eso fuera poco, además de la humillación propia de la encarnación, Jesús se hizo todavía más humilde al privarse de derechos humanos normales y sujetarse a persecución, sujetarse a sufrimientos a manos de los que no le creyeron. No le creyeron, pero sí lo entregaron para muerte. No le obedecieron, pero cumplieron el plan de Dios. Y así tú y yo tengamos acceso a una vida eterna. Pregunta en esta mañana. Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? El Dios soberano se hizo hombre para morir en una cruz. El Rey de Reyes se hizo hombre para morir en una cruz y derramar hasta la última gota de sangre. La Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La Biblia dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si mueres hoy, ¿dónde pasarás la eternidad? ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Es Cristo tu Señor? ¿O es Cristo tu juez? Una cosa es vida eterna en Cristo Jesús y otra cosa es existencia eterna sin Cristo Jesús. Y hoy es el día de salvación. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué estás esperando? No confíes en tus planes, no confíes en tus talentos, no confíes en tus pensamientos, no confíes en lo que heredamos, confía en lo que Cristo dice en su palabra. El que a mí viene, yo no le echo fuera, jamás. ¿Estás pasando por tribulación, por angustia? ¿Estás pasando por adversidades? ¿No crees que Dios está utilizando todo lo que Él tiene para que tú doblegues ese corazón y rindas tu vida ante Él? Dios nunca olvida lo que sufre su pueblo. Dios no olvida por lo que estás pasando. Él es misericordioso. Él sabe lo que estás pasando, pero también sabe lo que estás haciendo. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. David amaba a Dios y quiso glorificarlo siendo obediente. No perfectamente, pero sí honestamente.
¿Cuál fue la promesa que David hizo a Dios? No entraré a mi casa, ni me acostaré en mi cama. No voy a pegar los ojos ni un momento hasta que no encuentre un lugar para el Señor, para el templo del poderoso Dios de Jacob. ¿Por qué este ofrecimiento? ¿Por qué esta propuesta? David no se sentiría cómodo en su casa. David no descansaría en su cama hasta que ese lugar de adoración esté determinado. Adoración. Debemos recordar que la adoración en el momento que David empezaba a reinar había sido descuidada y abandonada. En segundo libro de Samuel, capítulo 7, vemos el contexto de este ofrecimiento. El cofre del pacto de Dios está en una carpa. David gozaba de paz y seguridad en un hermoso palacio, grande, hermoso. Damas y caballeros, no hay nada más difícil que entrarle a una persona que todo está bien. ¿Cómo estás divinamente? ¿Cómo te sientes? Asustado de lo bien que me va. ¿Qué tal tus cosas? No, llevando tantas bendiciones sobre mi espalda. Y eso pensó David. Dijo David, yo estoy bien, pero el arca del pacto no. Mira lo que dice segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel 7:2. En segundo libro de Samuel 7:2 dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Dijo David, yo habito en casa de cedro. Yo tengo mi casa, yo tengo mis bienes, yo tengo mis cosas, pero el más importante no está aquí. David fue movido por lo que estaba viviendo, por lo que estaba viendo. Aún en la riqueza y en el confort hay una tremenda prueba, damas y caballeros. Tú que me estás escuchando en esta mañana, si todo está bien, aún en eso hay una enorme prueba. Un hombre dijo una vez, cuando no se tiene dinero, siempre se piensa en él. Cuando el dinero se tiene, siempre se piensa en él. Otro hombre dijo, estar contentos con lo que poseemos es la más segura y mejor de las riquezas. Eso es contentamiento. Contentamiento con lo que tenemos. David pensó en este hermoso palacio y Dios viviendo allá afuera y con ese frío de noche. Uy, no, pobrecito Dios. Y Jehová le dice a David, segundo de Samuel 7:5, por medio del profeta Natán. Es Dios hablándole a Natán. Ve y di a mi siervo David, segundo de Samuel 7:5. Ve y di a mi siervo David. Así ha dicho Jehová. ¿Tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Mi querido David, dice Jehová, no necesito eso. Tu necesidad, mi querido David, es tu incertidumbre. Tu necesidad es tu inseguridad. Tu necesidad es tu duda. Pero, mi querido David, sin embargo, como tenemos un Dios de misericordia, Él es quien cambia los planes. Tu duda, tu inseguridad, tu incertidumbre, tu necesidad, tu problema, Él los cambia. Porque la realidad de lo que David estaba pensando no era tan malo, pero no sería David quien construyera casa a Jehová. Antes bien, mi querido David, esa tu angustia de querer casa para Jehová, voy a cambiarla. Esa tu duda, la voy a cambiar en tranquilidad. Esa tu inseguridad la voy a cambiar en certeza. Y lanza una tremenda palabra para el rey David. Segundo de Samuel 7:16. Mas tú, David, tu casa será firmada. Tu reino para siempre. Tu trono estable eternamente. El pacto davídico. David tenía buenas intenciones, pero habló más de la cuenta. A veces
nosotros como seres humanos tenemos un celo santo por Dios, por un Dios veraz que nos lleva a decir o hacer cosas que Dios no nos ha ordenado. Eclesiastés capítulo 5, versículo 5. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Mire, Señor, si tú sacas a mi hijo de cuidados intensivos, mira, yo te prometo nunca más. Señor, si tú cambias, yo te aseguro que jamás. Cuenta el corresponsal que una vez un hombre, cristiano él, tenía a su hijo en cuidados intensivos. Llegó el pastor para animarlo y le dijo, pastor, oremos. Yo estoy convencido de que Dios va a levantar a mi hijo. Y bueno, oraron y así fue, lo levantó. Porque creemos en un Dios de milagros. Lo levantó y este hombre descuidó a su hijo. Su hijo, a los 17 años, estaba en la cárcel por homicidio, hurto calificado, porte ilegal de armas. En Estados Unidos esto da la pena de muerte. Muchos años antes había pedido a Dios que lo salvara, que lo sanara. Años después, los entes gubernamentales de Estados Unidos le iban a aplicar su dosis para pasar a la presencia del Señor. A veces nosotros decimos o hacemos cosas que Dios dice no tienes por qué hacerlo. Dios no nos ha ordenado muchas cosas. David amaba a Dios, eso es seguro. Pero Dios le dijo, no, tú no vas a construir casa. Lo va a construir tu hijo. Lo que quiero de ti, mi querido David, es tu adoración, tu corazón. El lugar donde se adora no es lo importante. Los verdaderos adoradores se definen por a quién adoran, dijo un gran hombre de Dios llamado John MacArthur. Y este comentario lo hizo a raíz de Juan capítulo 4. ¿Se acuerdan Juan 4? Allí esa mujer que se acercó a sacar agua de un pozo. Sí, la mujer samaritana. El lugar no es lo importante. Él le dijo ni aquí ni allá. El lugar no es lo importante. Lo importante es la actitud del corazón y a quién adoramos o a quién adoramos y la actitud del corazón. ¿A quién adoras en esta mañana? ¿A quién adoras en la tarde? ¿A quién adoras los lunes? ¿A quién adoras los miércoles? ¿A quién adoras los viernes? ¿Quién es la persona más importante en tu vida? ¿Tu pareja? ¿Tus hijos? ¿Tu trabajo? David dijo, no entraré a mi casa ni me acostaré en mi cama. No voy a pegar los ojos ni un solo momento hasta que no encuentre un lugar para el Señor. Un lugar, un espacio que pueda ser ocupado. Dios en este momento no quiere un espacio. Por eso fue claro con David. Por eso él no pudo construir una casa y el peregrino lo sabe muy bien. Nuestro Dios no se sujeta a una casa, a un sitio específico. Señor Jesús le dijo a la samaritana, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a tales son los que el Padre busca que lo adoren. La adoración que Dios busca o quiere se expresa. Es importante en lo espiritual, nunca en lo material. Esta adoración tiene su fundamento en la verdad, no en el engaño, en la realidad, no en la mentira. Dios está buscando que la gente lo busque porque lo ama, no porque quiere de él cosas, porque lo ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Él te amó primero. Romanos 5:5 dice que ha derramado todo su amor sobre nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Quieres algo más? David quiere un lugar simbólico de la presencia de Jehová y que Jehová esté en comunión con su pueblo. Eso anhelaba David. Y el peregrino sabe perfectamente que el Dios a quien adora no se sujeta a templos. Pero lo que sí sabe este hombre que va caminando, que ha sido difícil su viaje, que ha sido con peligros, que ha sido con pruebas,
es que Jehová cumple sus promesas. Y la promesa dada a David, su siervo, será de generación a generación. En ese momento en la vida de David no había tal lugar. Todas las cosas en tema de adoración estaban en decadencia y la adoración pública tenía un desinterés, una negligencia, no tenían cuidado, no tenían interés. Por eso David quiere restablecer ese orden. El salmista lo sabe muy bien. Tú y yo sabemos cómo debemos adorar. Tú y yo sabemos a quién adoramos. ¿Por qué estamos buscando a Dios en esta mañana? ¿Por qué? ¿Porque queremos ese Dios bombero que nos apague el incendio? Él no quiere eso de nosotros. Él quiere que nosotros estemos una eternidad junto a Él. Cuando nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 7, Hechos, capítulo 7, Esteban está dando una defensa de lo que él cree. Este hombre está a punto de ser apedreado, pero a Esteban no le importa su vida. Y él empieza a dar un recuento de todo el Antiguo Testamento y al llegar a 7:48 de Hechos de los Apóstoles, dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Los grandes hombres de Dios reconocieron esto y fueron acusados de hablar contra el templo. Isaías dice, mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y mira lo que dice Isaías 66:2. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. La adoración real y que Dios quiere de nosotros viene de los que en obediencia y fe se someten a Dios con humildad, con arrepentimiento y fe. Yo miro con bondad a los pobres y afligidos que respetan mi palabra. Lo que Dios quiere y lo que el peregrino enfatiza es la adoración genuina. Dios no mide las acciones de su pueblo por su perfección, sino por su honestidad. No somos perfectos, pero podemos ser honestos. Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi. Era un abogado. Mahatma Gandhi era un abogado político, era un activista indio, él fundó el movimiento a la no violencia en su época. Mediante la resistencia pacífica consiguió que la India dejara de ser una colonia británica y consiguiera independencia allí en el 47. Pero estuve estudiando y en el Sermón del Monte me doy cuenta que Mahatma Gandhi aceptó muchas cosas de lo que decía Mateo 5, 6, 7. Y en una biografía preguntaron, bueno, ¿por qué Mahatma Gandhi no fue cristiano? Él permaneció hindú hasta el final. Pero Mahatma Gandhi adoraba a Cristo como una de las encarnaciones de Dios, no como la única encarnación de Dios. Nunca dio el paso final para hacerse cristiano, ¿saben? Mahatma Gandhi nunca dio ese paso. Y en una autobiografía que se publicó en la India, él dice que en sus días de estudiante se impresionó mucho al leer los evangelios, pero sobre todo esto del Sermón del Monte, y pensó seriamente en ser cristiano y bautizarse y ser miembro de una iglesia cristiana. Pensaba que en el cristianismo estaba la solución a los prejuicios raciales y a las diferencias de castas que afectaban a la India y al África del Sur. Un domingo por la mañana, Mahatma Gandhi fue a una iglesia cristiana que estaba cerca y tenía el propósito de hablar con el pastor al terminar el culto. Cuando entró al templo, la comisión de recepción se negó a proporcionarle un asiento y le hizo una sugerencia. Oye, Mahatma Gandhi, ve a una iglesia de negros. Mahatma Gandhi salió de aquel templo para no volver más. Y dijo y pensó, si también los cristianos tienen diferencias de clase, prefiero seguir siendo hindú
y desde allí atacar el mal. La verdadera adoración radica en un corazón dispuesto a agradar a Dios sin prejuicios. La verdadera adoración está en que si no puedo amar a aquel a quien veo, ¿cómo voy a amar a alguien que no veo? Si no puedo servir a alguien que veo, ¿cómo puedo servir a alguien que no veo? Si no puedo adorar realmente a un Dios vivo y verdadero, ¿cómo puedo yo demostrar mi religión sin mácula? Dice Santiago. Por eso el salmista dice, vayamos al templo de Dios. Arrodillémonos ante su presencia. Lo que Dios busca es una adoración real, una adoración en humillación, una adoración genuina. Somos pecadores. Nuestras acciones, conductas y pensamientos nunca van a querer alinearse con las de Cristo, a menos que reconozcamos que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar y sujetarla a la manera de pensar de Cristo. Así vamos a adorar al pie de su trono. Cuando nos alineamos con Dios y sabemos cuál es nuestra condición. ¿Sabes cuál es tu posición en Cristo? ¿Sabes por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? El salmista dice, entremos, o sea, movámonos. Otra versión dice, vamos, vamos, accionemos. Movámonos de un lugar a otro. Movámonos de lo que yo creo a lo que Dios dice. Movámonos, por favor, de lo que yo pienso, de mi vana manera de pensar, y lo sujeto a lo que dice la santa y bendita palabra de Dios. Movámonos al lugar donde yo muero y Cristo vive. No importa que yo pierda. Lo importante es que Cristo gane. No importa que yo pierda. Lo importante es que Cristo gane. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Filipenses 3:8. Dijo Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Damas y caballeros, esto no es algo intelectual, es participar de forma muy estrecha con Cristo. Es algo íntimo, es algo personal, es adoración. Esto es adoración. Es muy importante para nosotros entender a veces cuando por primera vez se dicen las cosas en la palabra de Dios. Y la primera vez que la Biblia nos muestra adoración es allí en Génesis capítulo 22, cuando Abraham va a ofrecer a su único. Y cuando Abraham va a ofrecer a su único en Génesis 22, versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Eso es adoración. Adoración es entregarlo todo, ofrecerlo todo. ¿Qué está haciendo Abraham? Adorando a Dios. ¿Cómo? Ofreciendo a Dios lo mejor, su único Isaac. Eso es respeto a las cosas de Dios. En esta mañana, entrégale todo a Él. Todo. Dile, Señor, no puedo más, no aguanto más. Job, capítulo 1, versículo 20. Otro hermoso acto de adoración. Dice Job 1:20, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó.
sea el nombre de Jehová bendito. No dijo, uy, pero es que ¿por qué me sucede esto a mí? Yo que soy tan buena gente, tan buena persona, yo que no le hago mal a nadie, yo que no vi, pero es que, lo que, no. En lugar de maldecir, en lugar de expresar incomodidad, Job adoró. En todo lo que le sucedió a Job, Job adoró. Demostremos ser un verdadero creyente. Eso es adoración, es dar, es ser desinteresado, es ser desprendido de lo material. Bueno, sí, está bien, se ha desprendido de eso, pero lo que más importa aquí es lo espiritual, lo eterno. ¿Debemos dar aquí? Sí, debemos, pero con la mirada en lo eterno. Adoración es una actitud, es algo interno, es algo individual, no tiene que ver con apariencias físicas, tiene que ver con lo que tenemos adentro, de la abundancia del corazón. Habla tu boca. ¿Qué tanto adoras al Señor? Me pisaron, te alabo, Señor. Está difícil la situación, te adoro, mi Señor. Está complicado todo, Señor, tú eres soberano. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Centrémonos en las cosas de Dios, teniendo un corazón rendido, arrepentido, en común unión con Dios. Y para eso debemos comprender quién es Dios, lo que Él ha hecho. La adoración es una expresión de alabanza, de elogios hacia quién es Dios y lo que comprendemos de Él en su palabra. Su trono está en el cielo, el estrado de sus pies aquí en la tierra. Si lo vemos en sentido figurado, o sea, el estrado de sus pies es el sitio de honor donde Dios nos enseña su santa y bendita palabra. Si no tenemos la verdad de la palabra de Dios, si no conocemos a Dios, si no entendemos, si no sabemos cómo debemos adorarlo verdaderamente, tenemos que ejercitarnos día a día y la iglesia está para eso. Lo más importante es que adoremos a Dios en espíritu, o sea, en nuestros corazones, y en verdad, o sea, en nuestras mentes, en espíritu, en tu corazón, y en verdad, en tu mente. Y cuando el peregrino entiende que está llegando a su lugar de adoración, ese lugar que David anheló, que construyó su hijo, que fue el lugar donde la nación entera adoró, rogó y dijo, Dios mío, ven con el cofre de tu pacto, que es el símbolo de tu poder, al templo donde tú vivirás para siempre, allí donde me reúno, allá donde me dirijo, allí donde sé que mi mente y mi corazón cambian la actitud, allí donde se preparó el lugar correcto para que estés, donde hombres piadosos preparan todo con tal de verte y sentirte al lugar de descanso, donde mi apariencia, mi aspecto, mi exterior cambia. Yo sé que a veces crees desfallecer. Yo también desfallezco. Hay momentos en que sentimos que no aguantamos más. Hay momentos en que queremos tirar la toalla. Hay momentos de esos. Pero abro mi Biblia y dice la Biblia, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí todos. Es una invitación abierta a todos los que estamos escuchando en este momento. Pero solo reaccionan aquellos que realmente se sienten cansados por su propia pérdida espiritual. Levántate, Señor. Varias veces el salmista utiliza esto. Levántate para ayudarnos. Levántate para ayudarnos, dice el Salmo 44. Esta es una oración urgente. Ven, ayúdame. Es algo corto, pero preciso. Conciso, pero tranquilo. Así deben ser nuestras oraciones. El peregrino en todo su viaje se vio envuelto en peligros. Está llegando a Sión. Recuerda a su rey David, lo que hizo, lo que dijo, lo que le sucedió. Y cuando nosotros miramos atrás, debemos recordar también a nuestro rey de reyes y señor de señores, lo que hizo, lo que dijo, lo que le sucedió.
¿Cuándo fue la última vez que lágrimas cayeron recordando de dónde te sacó el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, hoy prefiero hacer lo que Cristo hizo, hoy voy a dedicarme a la oración, a la adoración? ¿Cuándo? Yo estoy plenamente convencido, damas y caballeros, que Dios nos quiere bendecir. De eso estoy seguro. Pero Él quiere bendecir a un pueblo humilde y sumiso que tiembla ante su palabra, que la lee, que la vive, que la comparte. Debemos predicarnos el Evangelio todos los días para comprender, para entender, para recordar de dónde te sacó el Señor, de dónde me sacó el Señor y qué propósito tenemos en esta vida. La única adoración es debida solo al único Dios verdadero y a Jesucristo su Hijo, a quien ha enviado. ¿Estás adorando? ¿Realmente estás adorando? Cuando soy más débil, entonces soy fuerte. ¿Estás pasando por situaciones adversas? No temas. Él está contigo. No desmayes porque Él es nuestro Dios, que te esfuerza. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces y por todo lo que harás. Gracias por tu amor, tu misericordia. Espíritu Santo, yo te pido, sella estas palabras. Que seamos adoradores. Que seamos esas personas que adoran, Señor, a todo tiempo, en todo momento, por toda circunstancia. Tú eres el único que sabe por lo que estamos pasando. Y yo te clamo hoy, Señor, ayúdanos para seguir adelante. Oramos por nuestro país, Señor. Oramos por nuestro presidente. Oramos por nuestra alcaldesa. Y, Señor, un mundo que clama justicia no quiere al Dios de justicia. Pero, Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.